Las FARC hacen parte de los grandes despojadores de tierras en nuestro país. 1 de cada 3 hectáreas despojadas en Colombia han sido producto de acciones de la guerrilla. Así lo asegura la Oficina de Restitución de Tierras, que recibe las denuncias de los afectados. Sin embargo, este es un hecho que la guerrilla no quiere reconocer. Incluso se ha mostrado molesta al ser cuestionada por el tema por nuestros periodistas. En las últimas horas, Noticias Caracol habría sido vetado en La Habana luego de que nuestro enviado especial Diego Fajardo le preguntara al jefe negociador de la guerrilla, alias Iván Márquez, si estaría dispuesta a devolver las tierras que tiene en su poder en caso de que así le convenga al proceso de paz. Sí, Juan Diego, aunque no lo incluyeron en la lista para preguntar al cierre del tercer ciclo de negociaciones, Diego insistió en el interrogante. Este es un tema de gran importancia en el país, coyuntural. Como usted sabe muy bien, es precisamente el tema de tierras el que se discute por estos días en La Habana, Cuba. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Tenemos cifras, testimonios y análisis sobre este caso, pero empecemos en vivo en el centro de Bogotá. Henry González está precisamente en el Ministerio de Agricultura, donde se conocen las cifras frescas, recientes sobre el tema de las tierras que estarían en manos de la guerrilla. Henry, ¿cuál es esa cifra? Así es, muy buenas tardes. Indagamos con el propio ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, acerca de si las FARC realmente son, como se dice, uno de los grandes despojadores de tierras en el país. Y ha señalado el ministro que efectivamente las mismas 30.000 familias reclamantes de tierras despojadas por diferentes agrupaciones advierten que las FARC están al mismo nivel de los paramilitares en cuanto tiene que ver con despojos de tierras. Y señala, como ustedes lo anotaban, que al menos 1/3 de las hectáreas despojadas en el país por parte de agrupaciones ilegales efectivamente se atribuyen a esta agrupación guerrillera, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Esto dijo ayer uno de los negociadores de las FARC en La Habana sobre las denuncias por despojo de tierras por parte de esa agrupación guerrillera. Iván, la unidad de restitución de tierras creada por la ley de tierras está recibiendo las denuncias de campesinos que han sido despojados por paramilitares, por fuerzas de derecha mi hermano, y por esa fuerzas es la de oficina izquierda. de restitución de los victimarios, ¿no? Pero ahí están acudiendo las víctimas y van a decir que han sido despojados de las tierras. Oficina de restitución de los victimarios para engañar. Pero hoy el ministro de Agricultura confirmó que según los reclamantes de tierras, las FARC son uno de los mayores despojadores de predios. Aproximadamente 30%, casi 1/3 de las tierras que hoy en día se están reclamando, dicen las víctimas que el despojador fueron las FARC. Actualmente hay 30.000 reclamaciones por tierras, o sea que 9.000 se atribuyen a despojos por las FARC. Dicen haber sido despojadas de cerca de 800.000 hectáreas. Cada solicitud hay que analizarla para ver que si sea cierta, que no sea temeraria, que cumpla con los presupuestos. Pero ese es el orden de magnitud de boca de las propias víctimas. El ministro fue enfático en que se buscará restituir esos predios a sus propietarios. El gobierno seguirá aplicando esta ley sin llevarla a mesa de negociación alguna, porque es una ley que se cumple, no que se negocia. De las 9 sentencias judiciales que han devuelto las tierras a los reclamantes, en al menos 3 casos habían sido despojos por las FARC. Precisamente una de estas sentencias se conoció esta misma semana en el Tolima, donde una familia logró recuperar sus predios que, según esa misma familia y según se pudo comprobar en la investigación, había sido despojado por las FARC. El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, reveló por último que en las próximas semanas va a haber una gran cosecha de sentencias judiciales devolviéndole las tierras a sus originales dueños y legítimos propietarios, y que seguramente muchas de esas sentencias tendrán que ver con despojos que hoy son investigados y atribuidos a las FARC. Pero fueron precisamente las FARC quienes presentaron la propuesta de crear un fondo de tierras para beneficiar a las víctimas del conflicto. Sin embargo, se mostraron molestas al ser cuestionadas sobre si estarían dispuestas a entregar las tierras que están en su poder. Así ocurrió el intercambio verbal entre nuestro enviado especial Diego Fajardo y el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez. Esta es una presentación especial de Noticias Caracol. El miércoles, luego de que las FARC plantearan la creación de un fondo de tierras al final del proceso de paz, nuestro enviado especial Diego Fajardo le preguntó a alias Iván Márquez si a ese fondo de tierras se le entregarían las que están en poder de las FARC. Esta fue su respuesta. ¿Cuáles tierras? ¿Cuáles tierras? Esos son cuentos de la manipulación mediática de ciertos medios de Colombia. Aunque Noticias Caracol fue excluido de las preguntas durante la rueda de prensa de las FARC, el periodista insistió.
de estos Pero no me respondiste, Iván, no me respondiste la pregunta. ¿Qué quiere usted? Iván, la unidad de restitución de tierras creada por la ley de tierras está recibiendo las denuncias de campesinos que han sido despojados por paramilitares, por fuerzas de derecha mi hermano, y por esa fuerzas es la de oficina izquierda. de restitución de los victimarios, ¿no? Pero ahí están acudiendo las víctimas y van a decir que han sido despojados de las tierras. Esa es la oficina de restitución de los victimarios para engañar, para manipular. Eso es lo que trato de decirlo desde ayer, pero no se moleste, mi hermano. Tenga usted todo mi abrazo y mi afecto. Hasta luego. En abril pasado, la unidad de restitución de tierras le dijo a Fajardo que tenía 24.800 solicitudes que reclamaban 1.800.000 hectáreas. Una tercera parte, es decir, 8.661 quejas, acusaban a la guerrilla del despojo. Hay otros actores guerrilleros, pero el grueso son las FARC. Eso es lo que le dicen a uno las víctimas. Según la policía, el computador de alias El Mono Jojoy habla de 48.000 hectáreas en su zona. Los datos oficiales señalan que las tierras de las FARC están en el Tolima, Meta, Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca y norte de Santander y suman 715.000 hectáreas. Como se los hemos mostrado, Iván Márquez se negó a reconocer que las FARC han despojado tierras a campesinos en el país. Habló incluso de que la oficina de restitución de tierras es una oficina, pero de victimarios. Declaraciones como esas desencadenaron toda serie de protestas en el país. Para el analista Héctor Riveros, las FARC son terratenientes porque han sacado a miles de campesinos de sus tierras. Eso ocurrió en departamentos como el Caquetá, por ejemplo, donde la guerrilla tiene miles de hectáreas obtenidas, todas de manera ilegal, por supuesto, pero unas despojando y otras apropiándose. Riveros advierte que las FARC tendrán que dar sus respuestas en la mesa de negociación. Un acuerdo sin esas respuestas es ética y jurídicamente imposible. Por su parte, el analista Paloma Valencia afirma que la negativa de las FARC a contestar preguntas sobre tierras y secuestros tiene una explicación. Los colombianos sabemos lo que hemos vivido y sabemos qué clase de verdugos son las FARC, pero la comunidad internacional pues tiende a comprar esos mensajes. Creo que es evidente que esto se trata de una venta de la imagen de las FARC en el exterior y precisamente por eso solo le contestan a periodistas internacionales y marginan al periodismo colombiano. En las regiones afectadas por el despojo, las respuestas de Iván Márquez no coinciden con la realidad de las comunidades afectadas. Imagínense que quieren retornar a las familias a las altas montañas, a sus territorios, y estamos hablando de unas garantías que el gobierno nacional nos va a entregar. Entonces, si se hace el diálogo de paz y se retornan estas familias, ¿qué va a pasar con el que le tiene el territorio y que ellos dicen que no lo tienen? Entonces, ¿quién es? Todos los días Popayán es epicentro de desplazamientos forzados, víctimas que vienen huyendo del conflicto. Esas víctimas seguirán esperando que las respuestas a sus reclamos se conozcan en la mesa de negociación entre el gobierno y las FARC.